Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ana María Romero. Bienvenidos a un programa más de Ratones de Biblioteca, un espacio para dar a conocer las investigaciones que se realizan tanto en la Biblioteca como en la Hemeroteca Nacionales de México. Hoy nuestro programa tiene como marco el arte. Nos centraremos en una de las figuras más importantes del Renacimiento alemán y para ello hemos invitado a Héctor Raúl Morales Mejía, especialista en el estudio y la técnica del grabado, quien nos hablará sobre la influencia de Durero en el grabado del siglo XVI. Muchas gracias, Héctor, por haber aceptado la invitación. Y bueno, Muchas gracias. Gracias al público que nos acompaña. Los invitamos a quedarse con nosotros hasta el final. Interactúen, ya saben, dejen sus comentarios y preguntas. Y al final de la charla, nuestro especialista va a dar respuesta a sus inquietudes. Sin más, vamos a comenzar, pero antes me gustaría comentarles que Héctor Raúl Morales Mejía es doctor en Artes y Diseño por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 1997 y del Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México en 2014. Ha participado en más de 70 exposiciones colectivas y en 4 individuales en México y en el extranjero. Ha ilustrado para las revistas Tierra Adentro y Tecnología Empresarial, para las editoriales Fondo de Cultura Económica, Ediciones Castillo, Esfinge, Escarabajo y Porrúa. Es integrante del Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y del Seminario Multidisciplinario de Estudios sobre la Prensa de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán. Es especialista en grabado alburil y complementa su obra con el conocimiento y manejo de técnicas de dibujo y pintura. Desde 1986 ha obtenido reconocimientos en Polonia, Finlandia, España, Venezuela y México por su obra gráfica. Adelante, doctor Mejía, gracias por aceptar. Por favor. Muchas gracias, Ana María. Bueno, antes que nada, quiero agradecerte a ti, Ana María, por la invitación y a Giselle Cosío por el apoyo técnico para que esto sea posible en tiempo y forma. Muchas gracias y muchas felicidades por el proyecto Charlas Ratones de Biblioteca, que ha tenido buena acogida por parte de los organizadores, los expositores y el público que lo ve. Gente interesada en mantener la llama viva por el estudio del libro desde diversas perspectivas, cosa que ha cobrado una potencia inaudita y que debemos celebrar, visibilizar y al mismo tiempo atender y considerar desde nuestros campos para que se siga investigando y se siga insistiendo en la importancia del libro como motor de lectura, como motor de educación, de producción artística y de generación de conocimiento. Muchas gracias. Al Ahora, contrario, adelante, por favor. gracias, Ana María. Ahora, para reafirmar el propósito de mi participación en este proyecto, debo mencionar mi adscripción al Seminario Interdisciplinario de Bibliología, cuya labor constante e intermitente se viene dando desde hace más de 10 años y que ha logrado establecer parámetros de investigación importantes en torno al libro y ha interactuado con gente importante de muchos países como Camilo Ayala, Ana Uch, Mercedes Salomón, María José Esparza, Francisco Mercado, Corina Seltzman, Saeko Yanagisawa y otros más que en publicaciones, coloquios, encuentros y mesas han aportado cosas importantes al estudio del libro. Espero que esta charla sea útil para estos incentivos, tanto en la biblioteca como en las labores de investigación en general, o al menos en la idea limpia y llana que proporciona el simple hecho de saber más, sin el más mínimo interés que exaltar al libro como motivo de estudio y prelación. Otra vez, muchas gracias. Bueno. Antes que comenzar con la introducción del tema que les voy a exponer, quiero hacer un preludio para puntualizar el contenido de mi exposición y para precisar el contexto conceptual en que se desarrolla. También es una especie de justificación o de argumentación sobre el abordaje al tema. No voy a hablar de iconografía en los grabados, sino de grabado. Con esto me refiero a los aspectos técnico-formales y estéticos que caracterizan la obra de Durero y de su época, así que los aspectos simbólicos que narran los contenidos de las obras los he omitido, y si en algún caso hay una mención, es tan solo para respaldar los ejemplos o para dar contexto a lo dicho. Tengo presente que el poder de las imágenes radica en gran medida en sus contenidos, pero las obras son lo que son, además de sus significados, lo que las hace ser como objetos físicos y visuales, por cómo se construyen y por los códigos con los que se constituyen,
características esenciales que nos hablan de su tecnología, de sus circunstancias históricas y de las capacidades que tienen quienes las producen. En la historia del arte se ha dado en llamar a esto forma versus el contenido. En las artes gráficas, que conciernen a los procesos de impresión o estampación, se les llama simplemente técnicas, que engloba los materiales y cómo se aplican, y al lenguaje visual con el que se hacen las imágenes, como por ejemplo la línea, el plano, el volumen, la composición, el contraste o el color. En el campo librario se ha calificado como material o materialidad aspectos que, si bien se han estudiado y en otro tanto se han practicado o se siguen practicando, nos hablan de los artífices del libro como entes que producen desde los ámbitos del taller y que se especializan en labores determinantes de producción, como el fabricante de papel, el batidor que hace la tinta, el tipógrafo para las letras, el encuadernador para las cubiertas y el grabador para las imágenes, tema que nos compete. Si de estos artificios, productores de imágenes, consideramos especializaciones más concretas, tendremos así modos de hacer imágenes según los procesos y materiales con los que se realizan y modos de hacerlas según los elementos formales con que se constituyen. Un tercer factor evidente en los estilos o en los modos de resolver las obras serían las capacidades. Y aquí me detengo y con esto cierro este apartado para señalar un tópico que me parece muy importante porque es el que define el criterio con el que vemos las obras, y es el apreciativo o el valorativo. Si consideramos las obras como un documento histórico con un valor intrínseco, según su antigüedad, su autoría o sus múltiples cualidades iconohistóricas o iconorreferenciales, vamos a tener una escala valorativa acorde con eso, con la época, con quién la hizo, con su contenido y con su contexto. Las cualidades técnico-formales, por otro lado, requerirán ver en las obras sus características materiales y sintácticas visuales, que son en esencia atemporales y propias del campo productivo y que determinan el nivel de dificultad en su constitución. La historia de las imágenes desde su tecnología es un campo poco estudiado y es fácilmente identificable en la brecha que existe entre las labores de investigación y las de producción, y en la brecha entre la falta de datos y la capacidad para establecer deducciones. Para el caso de la obra de Durero, he considerado sus cualidades técnico-formales separadas de los contenidos para poner en relieve los modos de hacer grabado en su época y la manera en que se consolidó un lenguaje visual acorde a las virtudes de Durero, que fueron ejemplo e influencia para sus discípulos y sus contemporáneos, como lo fue también la constitución y consolidación de un lenguaje lineal en el grabado, más allá incluso de la muerte de Durero, es decir, el grabado hecho en la segunda mitad del siglo XVI hasta principios del XIX. Aunque también podemos hablar de influencias en el grabado del siglo XIX, tenemos que considerar que la tecnología para la producción de imágenes es mucho mayor que en el periodo antiguo y es distinta en muchos casos a los patrones lineales preestablecidos. A lo que me refiero en concreto sobre lo formal en el grabado es al tratamiento lineal, a la línea como directriz resolutiva en los grabados. Bueno, bajo este tendido entonces, comencemos primero hablando de las fuentes. Existe una vasta bibliografía sobre Durero, muy amplia, muy nutrida, casi toda dedicada a enarbolar su genio, su vida y sus viajes, pero destacan algunos estudios especializados para este caso que he revisado y que nos permiten entender su obra desde un ángulo más conciso. Hay un estudio sobre el empleo de la geometría de Carlos Alberto Cardona Suárez que se llama La geometría de Alberto Durero, estudio y modelación de sus construcciones, que es una publicación de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, del año 2006. De Daniel Hess y Thomas Esser hay un libro dedicado a su etapa productiva inicial que se llama The Early Durer, o El Durero Temprano, o El Primer Durero en español, publicado por la Thames Hudson en 2012. Para el caso de una revisión visual y catalográfica de su obra, hay un libro de Carl Adolf Knape que se llama Durer, The Complete Engravings, Etchings and Gut Cuts. En español
los grabados en metal y gilografías completos de Durero, publicado por la Wellfit Press en 1964. Una publicación reciente, artesanal de Carten Books del 2019, que se llama Absolute Durero, que tiene una calidad suprema en las reprografías, cosa que ayuda mucho para ver el detalle de las obras. Y hay otro libro de Norbert Wolf que se llama como Durero, Albrecht Daughter, de editorial Prestel, que tiene los 15 grabados en madera del Apocalipsis con la reproducción tipográfica que los acompaña y unas ampliaciones bien reproducidas del San Jerónimo en su estudio, del Caballero, la Muerte y el Demonio y de Adán y Eva, que vale mucho la pena consultar porque se ve perfectamente y a detalle y ampliado algunos de estos grabados que acabo de decir. Y dos estudios pormenorizados, bien reconocidos y citados sobre el tema, que seguramente ya conocen, que corresponden al famoso historiador y teórico del arte alemán, Erwin Panofsky, que son Vida y obra de Alberto Durero, uno, y Saturno y la melancolía, que es el otro, ambos publicados por Alianza Forma. También hay varias publicaciones de Concha Huidobro, que es bibliotecaria de la Biblioteca Nacional de España, y de la colección Mariano Moret, también española, que es una colección privada dedicada al resguardo y difusión del grabado en metal del siglo XVI, que tiene unos catálogos dedicados a Durero. El primero se llama Kleinmeister, el legado de Durero en la colección Mariano Moret, publicado en 2018, y el otro se llama Grabados Maestros, la huella de Durero y Lucas van Leyden en la colección Mariano Moret, que se publicó en 2013. Aquí en la diapositiva pueden ver las portadas de estas fuentes para quien quiera buscarlas y revisarlas si les interesa. A estas fuentes, dedicadas exclusivamente a Durero, podemos añadir varias publicaciones sobre el Renacimiento, también sobre los tratados de anatomía, geometría y arquitectura. Baste recalcar los dos tratados del mismo Durero, uno sobre anatomía, que se llama Los 4 libros de la simetría de las partes del cuerpo humano, y otro sobre geometría, que se llama Instituciones de Geometría. Por cierto, hay unas reproducciones de estos tratados traducidos al español por la UNAM, publicados en 1987, que les estoy mostrando en esta diapositiva. Y hay un montón de manuales sobre técnicas de grabado actuales que vale la pena revisar y tamizar para quienes quieran entender sobre los materiales y los procesos y así identificar las técnicas, perfilar las fichas descriptivas y valorar mejor desde una perspectiva estética y formar las obras. Ahora bien, vamos ya a entrar en materia. ¿Por qué Durero? ¿Qué tiene este Durero para hacerse notar en un espacio dedicado al libro? Bueno, primero, el grabado fue durante 300 años el único medio multireproductor para ilustrar los libros. Y aunque en el siglo XIX y gran parte del XX el grabado se suplantó por otros mecanismos gestores de imágenes, se siguió practicando y se siguió disponiendo de él aún de manera indirecta para ilustrar el libro. No sobra decir que Durero es el máximo icono del Renacimiento alemán y que su cualidad de grabador le permitió gestionar y participar en varios proyectos librarios y en múltiples estampas sueltas. Con esto último, debemos añadir la idea de la cultura del libro como un fenómeno multidimensional, que además de comprender al libro como un objeto que contiene textos e imágenes, conjuga también todos aquellos factores físicos, comunicativos y espirituales. ¿Quién era Durero? Alberto Durero nació en 1471 en Nuremberg, una ciudad alemana de la Franconia Media, una región que pertenece a su vez al Estado Federado de Baviera. Aquí quiero subrayar que la Alemania medieval proviene de una tradición de siglos, heredada de las primeras tribus germánicas que practicaron con los metales, como los visigodos y ostrogodos, que vivieron alrededor del siglo III después de Cristo, que fueron a su vez herederos de los escitas, quienes existieron alrededor del siglo IX antes de Cristo y que eran excelentes orfebres. Entonces, Durero fue heredero de una familia de orfebres húngaros, motivo principal que lo condujo al grabado junto con otros hechos, como el surgimiento de la imprenta y del grabado en cobre apenas 30 años antes de su nacimiento,
o sea, en 1540 o 1550, más las aptitudes innatas de Durero, que fueron visibles desde niño a través de su facilidad con el dibujo y que propiciaron en su padre que lo ingresara al taller del pintor y grabador Michael Wolgemuth a la edad de 15 años. Sin evidencias tácitas, pues no existe ningún documento que respalde la hipótesis. Se ha supuesto, y yo apoyo la moción, de que Durero, dado que aprendió grabado en madera en el taller de Wolgemuth y que dadas sus virtudes manuales, intervino en la talla de algunas de las láminas que ilustran el famoso libro de Hartmann Schedel, La Crónica de Nuremberg, una edición ilustrada con más de 600 gilografías y con dos variables, una en latín llamada Liber Chronicarum, o Libro de las Crónicas en español, y otra en alemán, la Schedelsche Weltchronik, la Crónica Mundial de Schedel. Hay un autorretrato de Durero de cuando tenía 13 años, que seguramente ya conocen. Se trata de un dibujo a punta de plata de 27 por 19 centímetros, un dibujo chiquito. La punta de plata es una técnica de dibujo que consiste en frotar con un punzón de plata una superficie carbonatada, de tal manera que la plata deja una huella similar a la de un lápiz de grafito. En este retrato, Durero se muestra en posición de 3/4, abarcándose de la cabeza a la cintura. El dibujo es sorprendente porque con la técnica no se puede borrar, lo que ya de por sí habla de un nivel alto de precisión para un niño de 13 años. Destaca que en el pelo y en el rostro se define muy bien el papel de la línea como factor envolvente de las formas para dar volumen y la conjunción de estas para el claroscuro. Este retrato va a ser superado por mucho en sus obras posteriores por el mismo Durero, pero muestra una asimilación sobre la representación lineal que fue después determinante para el grabado europeo del siglo XVI, como les voy a explicar más adelante, ¿sí? Ahora, Durero también fue pintor, labor que combinó con el dibujo y el grabado y que fue una característica propia de los artistas alemanes y flamencos, a diferencia de los italianos, que mostraron menos presencia en el grabado. Ni Leonardo da Vinci, ni Rafael, ni Miguel Ángel, ni otros artistas italianos hicieron grabado, salvo breves excepciones, como en el caso de Mantegna, Marcantonio Raimondi o Jacopo de Barbari, por mencionar algunos. El origen de la imprenta y del grabado calcográfico en Alemania respalda un poco la hipótesis del por qué hay más grabadores germanos que italianos en el puente entre los siglos XV y XVI. Pero la verdad es que la producción y el tránsito de los libros se diseminó rápidamente por toda Europa y la práctica del grabado también se universalizó. Complementa esta hipótesis un dato adyacente, que es sobre la jerarquía entre disciplinas, que tenía mejor posicionadas a la arquitectura, la pintura y la escultura que al grabado, ya fuera por su cualidad multireproducible, cosa que cuestionaba el valor autónomo y unitario de las estampas como originales, o ya fuera por su relación o paridad con el dibujo, que era más un instrumento que una finalidad como obra de arte. Durero viajó a Colmar, a Basilea y a Estrasburgo en 1492 primero. También viajó a Trento en 1494, a Venecia en 1505, a Aquisgrán en 1520 y a los Países Bajos en 1521. En estas instancias, además de sus diligencias políticas, económicas y culturales, realizó múltiples dibujos, acuarelas, pinturas al temple y grabados en madera y metal. El conocimiento científico y estético en boga aplicado en el arte fue uno de los motivos que incitó a Durero por los viajes. La pintura italiana y flamenca, foco principal del arte y el pensamiento en Europa, propició en Durero, como en otros artistas y científicos, la necesidad de consagrarse en otras regiones. En estos viajes, Durero se vio influenciado a la vez y a la vez transmitió modos de ver y resolver con imágenes. Sabemos que conoció a Mantegna, que conoció a Bellini. Es distante la idea de que Durero y Leonardo da Vinci se conocieran, pero no es descabellada, como dan testimonio unos diseños geométricos a manera de nudos que grabó en madera, en donde aparece al centro en uno de ellos el nombre de Leonardo, tema que explica bien, para quien tenga esta inquietud,
Ananda Coomaraswamy en su texto La iconografía de los nudos de Durero y de la concatenación de Leonardo. A los 20 años de edad, Durero ya se había consagrado como artista y era famoso como grabador en madera y buril. Esto definió el carácter de sus grabados mediante una proposición lineal inherente, que es la que me interesa subrayar en esta charla. La capacidad cognitiva y representativa lineal mostrada en aquel primer autorretrato con punta de plata, el que hizo a los 13 años que acabamos de ver, sentó las bases de lo que después sería su gran aportación, la definición científica de la línea en su máxima expresión estética y representativa, o sea, la comunión armónica entre el dibujo, que constituye las formas y la composición de las imágenes, y el revestimiento refinado y certero con líneas de contorno y achurados. La demostración de tales soluciones en los grabados de Durero propició la determinación sistemática lineal de los grabadores de mediados y de la segunda mitad del siglo XVI, como por ejemplo en Hendrik Goltzius, en Hieronymus Koch, en Martin van Heemskerk y en Johan van der Straeten, que también era conocido como Stradanus, como los que estamos viendo ahí en la diapositiva. Entonces, la manera en que la línea en el grabado adquirió una consolidación sistemática y elocuente para hacerse y verse, como los grabados de la segunda mitad del siglo XVI, que acabo de decir, como los del Setecento veneciano incluso, o como los grabados barrocos franceses, españoles, holandeses o ingleses, se debió a las soluciones científicas del Renacimiento, y particularmente a Durero, que inventaron un sistema geométrico mediante líneas para establecer una lógica visual que describiera volúmenes y alternancias de luz y de sombra. La influencia de Durero fue a través de la solvencia lineal, factor científico que luego se perfeccionó en el barroco, pero con intenciones más sintácticas y efectistas que científicas. Ahora bien, a fin de que nuestro público comprenda mejor el tema de esta exposición, voy a explicar brevemente lo que es el grabado, algunos términos básicos, y luego pasamos al tema central, que es la influencia de Durero, ¿ok? El grabado es un medio de producción de imágenes múltiples. Consiste en la creación de una superficie plana llamada matriz, que se talla o se desbasta para la obtención de huecos y relieves, mismos que posteriormente se imprimen. Para que esto se comprenda bien, podemos hacer una comparación entre la imprenta de Gutenberg y el grabado, pues en ambos casos se trata de sistemas de impresión, solo que la prensa de Gutenberg consiste en la creación y composición de letras que luego se imprimen, y en el grabado se trata de imágenes que se imprimen. En ambos casos, la característica esencial que lo distingue de la pintura y el dibujo es que se obtienen múltiples originales, como actualmente son las fotocopias, por ejemplo, de las que se pueden imprimir varios ejemplares. Los conceptos básicos que debemos tener presentes, y digo básicos porque este léxico en torno a las definiciones sobre lo que son los procesos de impresión es muy amplio. Los básicos son estampa, matriz, grabado, gilografía, calcografía y prensa. Del primero, estampa, palabra que proviene del fráncico estampón, que significa machacar, pero también del francés, que significa estamper, que es imprimir o poner un sello. Matriz proviene del latín matrix, que significa madre, esto es, la placa, plancha, taco, testa, lámina, que contiene la información que se va a imprimir. Grabado, desde luego, proviene este término del alemán graben, que significa cavar, y del francés graver, que significa rayar o esgrafiar, es decir, alterar una superficie para que tenga una huella que después se va a imprimir. Luego, gilografía, que proviene de gilos, madera, y grafos, dibujo o escritura, y es el empleo de tablas de madera para su corte o desbaste en relieve. Calcografía, del griego calcos, que significa cobre o bronce, y del latín gráficos, que es dibujo o escritura. Aquí se trata de grabado que se hace en metal y que se imprime en hueco, y que no necesariamente
es cualquier metal, sino que, dada la etimología de esta palabra, nos refiere específicamente al grabado en cobre, ¿sí? Lo digo porque el término calcografía se utiliza como un término genérico para referirnos a grabados en metal en general, cuando en realidad en lo específico tiene que ver con el cobre nada más. Y por último, prensa, que es la máquina para la ejecución de la impresión. Bueno, para los siglos XV y XVI existían entonces dos tipos de grabado, grabados en madera y grabados en metal. El primero consiste en la talla de una placa de madera que se imprime en relieve. El segundo consiste en la talla de una placa de metal que se imprime en hueco. Las placas de madera se tallaban con gubias o gurbias y las de metal con punzón o buriles. Los diseños que se grabarían serían directamente trazados en las planchas o calcados a estas para su posterior tallado. Era frecuente que varias manos intervinieran en el proceso, un dibujante o inventor, como también se le llamaba, que hacía el diseño de las imágenes, un grabador, tallador o abridor, que producía las planchas matrices, que en ocasiones era el mismo que diseñaba las imágenes, y un impresor que transfería el grabado al papel. Debemos recalcar que el dibujo, pese a su función de diseño y transferencia, se respetaba mucho en la talla, sobre todo en el caso de los grabados en madera, pues las líneas eran negras y no blancas, como es la huella de las gubias cuando cortan la madera. No sabemos a ciencia cierta qué grabados fueron en totalidad del puño de Durero, cuáles fueron su diseño y luego grabados por otros talladores y quién los imprimía. Las jerarquías del taller de Durero fueron en esencia las mismas de todos los artistas del Renacimiento, que disponían de un séquito de ayudantes y oficiales para elaborar las tareas menores o colaborar en proyectos importantes. Lo que sí podemos ver en la huella de Durero es que la huella de Durero es inconfundible en los grabados, ya fuera por la composición y el dibujo, y que las obras más complejas no pudieron haberlas hecho los ayudantes, sobre todo en el caso de los grabados en cobre, que requerían virtudes mayores que las xilografías. Las maderas utilizadas en la época de Durero para hacer los grabados en relieve fueron principalmente peral y boj, o alguna otra de algún árbol frutal, cortadas al hilo o a la fibra, es decir, en el sentido vertical del árbol. No vamos a ver grabados con planchas de cortes transversales, sino hasta finales del siglo XVIII. Referente a los metales, el metal empleado para los grabados en hueco fue principalmente el cobre, con el que se hacían los grabados al buril. Parece ser, por las características requeridas para su aplicación en grabado y por la metalurgia de la época, que el cobre empleado era cobre forjado o cobre batido. Recomiendo para estas precisiones físicas y químicas sobre las características de los metales, particularmente del cobre, el libro de Marta Laje de la Rosa, que se llama Grabado calcográfico, conservación y restauración de matrices, de editorial Síntesis. Ahora bien, entonces las herramientas para grabar, tallar, desbastar o herir las planchas de madera se llaman gubias o gurbias, como ya dijimos, y las herramientas empleadas para el grabado al buril en el cobre, pues eran los buriles, y como complementos para retocar o calcar se empleaban punzones, ¿sí? Las variables técnicas de grabado en metal eran tres: punta seca, buril y aguafuerte. Todas las practicó Durero, pero casi toda su obra en metal fue con grabados en buril. La punta seca solía ser un recurso de traspaso del dibujo a las planchas de metal o para definir algún rasgo que luego sería perfilado con el buril. Para el caso de los grabados en madera, es evidente que el trazo con pluma sobre la placa de madera para fijar el dibujo tenía no solo una importancia en el proceso, sino que era a la vez una manera de reafirmar el mundo visual representativo a través de líneas negras y no blancas, como ya dije. Insisto en esto porque no veremos grabados en relieve con líneas blancas, sino hasta finales del siglo XVIII. Perdón por la reiteración, pero es un dato muy importante. Los grabados en relieve se imprimían en la prensa de tornillo o en la prensa de Gutenberg junto con las letras, ya que ambos eran sistemas de impresión en relieve. En cambio, los grabados en metal
En su primera etapa, o sea, de 1440 a 1500, seguramente se imprimieron en prensa de tornillo o prensa de Gutenberg y después se imprimieron en el tórculo, una prensa de doble tornillo con mecanismos de rodillos y que apretaba más para recoger la tinta de los huecos. No tenemos ningún dato que nos especifique sobre quién inventó el tórculo y en qué fecha, como sí lo tenemos en el caso de la prensa de Gutenberg. ¿Cuál es el acervo productivo de Durero? Durero tiene en su haber 294 gilografías y 105 grabados en cobre. De estos hizo 6 aguafuertes y algunas puntas secas. Estos números se atienen a las obras que subsisten o a las referencias documentales que tenemos de algunas obras que probablemente subsistieron, pero seguramente los números son mucho más grandes y muchas de estas obras se perdieron. Parece ser que sobreviven o se tiene noticia de la obra completa de Durero, pero eso es imposible. La brecha de tiempo entre el Renacimiento y nosotros es enorme y las circunstancias que viven las obras nunca tienen un respaldo que garantice su subsistencia. Los impresos de los grabados están diseminados en infinidad de repositorios, museos y colecciones en todo el mundo. Algunas planchas de madera subsisten en un número mucho menor y de las planchas de cobre pues apenas si se sabe algo. Aquí en México tenemos un original impreso del San Jerónimo en su estudio en el acervo de la Academia de San Carlos y hay una copia del Caballero, la Muerte y el Demonio en el acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Bueno, ahora sí, hablemos de la influencia de Durero. Ajá. Si tuviéramos que referirnos a la obra completa de Durero, tendríamos que hacerlo estableciendo linderos entre el dibujo, el grabado y la pintura y al mismo tiempo combinándolos para entender sus aspectos creativos de una manera integral. En muchos casos los grabados fueron modelos o copias para pinturas y en otros tantos fueron las pinturas las que inspiraron a los grabados. La influencia de Durero en los pintores y grabadores alemanes, flamencos y holandeses es inexorable si comparamos las obras y los elementos iconográficos recurrentes en ellas, como por ejemplo en algunas obras de Marinus van Rijmelswijk, de Jan Gossaert o de Quentin Massys, que eran pintores flamencos, o en Albert Aldorfer, que era coterráneo suyo, o en los hermanos Beham, y en tantas relaciones compositivas, referenciales o anatómicas retomadas de sus grabados, dibujos o pinturas. Lo importante aquí es destacar lo que representa la influencia de Durero en los demás, que es el reconocimiento de su obra como un interlocutor claro y elocuente entre el mundo visual y el representado. El grabado como vertiente artística no tuvo en el Renacimiento, y nunca la ha tenido, la posición jerárquica que sí tuvieron la pintura, la escultura y la arquitectura. Si bien su importancia fue ensalzada gracias a su participación en la producción libraria como ilustración, como gestor productivo y a la vez distributivo gracias a su cualidad multireproducible, o como una exaltación del dibujo a través de formas concretas de resolver la imagen con líneas, no logró posicionarse como una disciplina superior. Sin embargo, consideremos la practicidad del grabado, que ya fuera por su tamaño, su ligereza o multireproducibilidad, permitió la copia de imágenes y el trayecto de estas a lugares muy remotos. Tomemos también en cuenta que la representación visual a través del grabado consolidó los modos perceptivos y preceptivos preestablecidos desde la Alta Edad Media, en donde la relación entre la forma y el espacio y entre la vista y el objeto visible requirieron de un esquema racional para ser convincentes. Y con esto me refiero al papel de la línea como modulador de las fuerzas representativas en el grabado. Desde el Trecento italiano y desde los manuscritos iluminados o miniados, la relación entre el mundo visual y el representado comienza a ser cada vez más convincente, más científica, si consideramos que la relación entre lo que se ve y cómo se representa adquiere cierta veracidad métrica y física. Ahora bien, los grabados se hacen con líneas, ya tenemos claro eso, ¿no? Y la línea es un concepto abstracto que permite interactuar con el mundo a la vez que permite representarlo. Aquí va algo muy importante. Para que la línea funja como interlocutor entre la intención representativa
y la vericidad visual se requiere de un código y este debe ser racional. Tendremos así una tipología lineal que las clasifica o las puede clasificar por su longitud, su anchura y su direccionalidad, como también por el tipo de aplicación que tengan para con lo que pretenden representar, ya sea agua, fuego, cielo, animales, ropajes, arquitectura, figura humana y demás. De esta sintaxis visual depende desde luego el tipo de material. La línea en los grabados en madera podrá ser tan elocuente como el material lo permita, como lo podrá ser también en el caso del metal, si éste lo permite. Aquí en esta diapositiva les presento una clasificación más o menos concisa entre los tipos de líneas y su aplicación en formas concretas. Lo que hizo Durero un parteaguas representativo y con ello se determinó su influencia fue la precisión lineal para discernir con armonía y justa razón cada uno de los elementos de los grabados. Durero no inventó la línea en el grabado, eso quiero que quede claro, pero sí precisó la correlación entre razón y armonía, y esto fue en gran medida lo que influyó en los grabadores europeos. Cuando la línea se convirtió en un elemento representativo sintáctico, sólido y convincente, comenzó a dejar de lado su inquietud científica y se transformó en un mecanismo de repetición más que de elucubración, como vemos en los grabados de la segunda mitad del siglo XVI en adelante, mucho más precisos y a la vez más estandarizados, como de alguna manera lo explica, pero con palabras diferentes, Ivins en su libro Imagen y Cultura Impresa. Les voy a compartir mis observaciones sobre el tratamiento lineal de Durero a fin de redondear lo que acabamos de ver en la tabla y para que puedan entender los factores geométricos o racionales que hicieron de la línea algo más estricto en el periodo barroco. Esta información es resultado de un proyecto de investigación que mezcla la parte teórica con la corroboración práctica. Son conclusiones basadas en observaciones de sus grabados en metal principalmente, pero igual puede aplicarse a las gilografías, ¿sí? Salvo la excepción de que en estas las líneas suelen ser más burdas y gruesas por el material mismo, que es la madera. Impliqué muchísimo detalle en la redacción de cada premisa de las que les voy a leer para que fuera claro y a la vez lo suficientemente racional. Si no se comprenden en primera instancia, pueden regresar el video cuando tengan oportunidad de esta charla y al mismo tiempo ir comparando lo que digo con las formas que muestran las partes de los grabados de Durero. ¿Sí? Bueno, las premisas lineales son las siguientes. Primera, las líneas gruesas se emplearon para oscurecer unas zonas más que otras. Siguiente, las líneas delgadas para sutilezas lumínicas. Siguiente, las líneas de grosores medios fueron empleadas para el contorno de las formas. En las líneas curvas o en formas de S, el ángulo deberá ser de 45 grados para que el cruce y los espacios resultantes se aprecien suaves, como en el caso de los brazos, piernas, torso y rostros de la figura humana, así también como en los pliegues de la ropa. En las figuras que representan objetos sólidos inanimados, como por ejemplo cilindros, pirámides y paralelepípedos, el ángulo deberá ser recto para que las superficies se aprecien rígidas y firmes. Este tipo de líneas se aprecian en la solución de formas de arquitectura múltiples, como en muros, columnas, dinteles y otras partes arquitectónicas, y también en muebles, artefactos y objetos de uso cotidiano con formas o estructuras geométricas simples. En las líneas curvas que representan esferas se tienen dos opciones, en ángulo recto y a 45 grados. Para el primer caso, se toman en cuenta las líneas que recorren la altura de la esfera de polo a polo verticalmente y las que fungen como paralelas y se aprecian como círculos concéntricos y se superponen horizontalmente. Para el segundo caso, se considera a las líneas que parten del polo sur mediante una espiral. Este esquema puede verse aplicado en el globo ocular, en el ojo,
en la representación de cuerpos celestes y en algunas formas vegetales y animales. Vamos a ver esto, por ejemplo, aplicado con mucha conciencia en el grabado del siglo XVII, como por ejemplo en el retrato de Cristo, el famoso retrato de Cristo, de Claude Melan. En las líneas curvas que representan formas cilíndricas o derivadas de estas, vemos dos tipos de soluciones: interacción de dos grupos lineales en forma de S o curvas, y entre rectas y curvas o en forma de S. En las líneas rectas aplicadas a espacios llanos amplios como suelos y cielos, vemos una interacción de líneas paralelas superpuestas horizontalmente como una relación entre la superficie de la Tierra y su horizonte, cuya extensión a los lados se supone infinita y por ello no implica líneas convergentes ni divergentes. En ningún grabado de paisaje o que represente espacios abiertos vamos a ver aplicada la perspectiva curvilínea, lo que supondría el empleo de curvas convergentes. Para los espacios planos o llanos, que presentan áreas uniformes como cielos sin nubes o cuerpos simples, los cruces de líneas o tramas deberán ser acordes con una volumetría de estos, pudiendo formar ángulos rectos o a 45 grados. Para el caso de las texturas, la disposición de las líneas podrá ser bajo cualquiera de los criterios anteriores, siempre y cuando la agrupación de las líneas en modo y disposición sea correspondiente con la naturaleza del objeto que describe. Respecto a las líneas seccionadas o puntos, funcionan de dos formas: como derivaciones segmentadas de prolongaciones de líneas rectas o curvas, y como secuencias lineales fragmentadas en sentidos rectos o curvos para especificar texturas y modulaciones sutiles de luces y de sombras. En la comparación de obras de Durero, de antes de Durero y posteriores a él, vamos a poder ver claramente esta ruta de soluciones lineales que acabo de comentar, que muestra una evolución clara entre el primitivismo de los primeros grabadores del siglo XV y los de la segunda mitad del siglo XVI. Quiero hacer notar que el nivel de solución lineal va de la mano con la calidad en la proporción de las formas y la complejidad en la composición de las imágenes. Esto sucede así porque la manera en que la línea funge como interlocutor entre lo que es y cómo debe ser corresponde con las capacidades del grabador. Aquí tendríamos que hablar sobre percepción y solución lineal, tema que tiene que ver con esto, pero no de manera directa, o más bien tiene que ver de manera directa, pero requeriría de un espacio y tiempo más holgado que el que tenemos aquí, ¿no? Bueno, ya me estoy acercando a la recta final. Bueno, aunque se pueden establecer diferencias grandes y sutiles entre los grabadores, no les presento una cartera comparativa amplia entre ellos porque requeriría de un tratado completo y de un tiempo pues mucho mayor a este. Entre el siglo XV y el siglo XVII hubo cientos de grabadores y con ello miles de grabados que se produjeron. Pero quiero mostrarles cómo las líneas son en extremo diferentes en un grabado de fines del siglo XVI respecto de uno de Durero. Aquí tenemos un acercamiento a un detalle de Melpomene, un grabado de Hendrik Colsius de 1492, finales del siglo XVI, en donde se puede ver una limpieza y una perfección tal que no da pie a errores. Tómese en cuenta que para esta etapa el grabado al aguafuerte se combinaba con el buril o se hacía como una técnica en sí misma y que eso aligeraba un poco la talla que antes era con puro buril. En cierto sentido se puede decir que era más fácil, aunque había bastante complejidad en eso. En este de Durero, que también es un fragmento, la famosa Melancolía 1 de 1514, las líneas no son tan gruesas, no se hizo con aguafuerte, es puro buril y la interrelación lineal explora alternativas envolventes y lumínicas acordes con una naturalidad visible. No tenemos la precisión geométrica o matemática de Goltzius, pero tenemos una sincera solución elucubrativa, una búsqueda y un aterrizaje concretos, ¿sí? Siguiente diapositiva. Aquí tenemos otro grabado de Goltzius, La caída de Ixión,
en donde podemos apreciar el gran tino de separación, grosor, distancia e interrelación lineales, los huecos entre las líneas, estas figuras romboidales contienen pequeños puntos o segmentos de línea, ¿se fijan? Que sirven para reafirmar el valor lumínico de las zonas y para justificar un equilibrio entre el tamaño de las líneas y los espacios entre ellas. Este grabado de Durero, por el contrario, que es el Adán, corresponde a un detalle de Adán y Eva de 1504. La línea explora el volumen en hombros, cuello y rostro como en un mapeo orográfico de un terreno. Tomemos en cuenta también que posterior a la muerte de Durero, los grabados comienzan a ser de formatos mayores, que el grosor de las líneas se ensancha y que combinando el buril con el aguafuerte, los grabados presentan contrastes mucho mayores. Podríamos hacer este ejercicio comparativo revisando grabado por grabado o partes de grabados, sobre todo ampliando las imágenes para ver bien las interacciones lineales y con ello sufragar la hipótesis de la diferencia y la influencia que hubo entre el grabado de la época de Durero y los grabados posteriores, sobre todo los de la segunda mitad del siglo XVI en adelante, ¿sí? Y bueno, ya vamos a comenzar a cerrar. Ya para terminar, lo que quiero decir es que el legado de Durero radica en el establecimiento de deducciones formales y estéticas tan precisas y bellas como armónicas y convincentes. Lo que describe mejor estas virtudes podríamos definirlo como un equilibrio asertivo entre hacer y pensar. Pero eso no sería suficiente para describir la influencia de Durero y su legado. Creo que lo más importante sería decir que las virtudes de Durero a través de sus grabados radican en la exploración de soluciones convincentes a tal nivel y con una claridad mental y una capacidad técnica tal como para reconocer un puente definido entre intención y solución. Los grabados antiguos son concepciones lineales. Veámoslo de esa manera y entonces veremos cosas que antes no veíamos. Y eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Héctor Raúl Morales el haber impartido esta charla, la influencia de Durero en el grabado europeo del siglo XVI. Y bueno, a todos los que han seguido esta transmisión, los invitamos a hacer sus preguntas, sus comentarios. Yo quisiera darte las gracias, Héctor, porque definitivamente en la Biblioteca Nacional pues estamos muy ligados a, como tú has señalado, la cultura de la materialidad, pero pues no ha sido tan estudiada, ¿no? Quizá desde la parte humanística. Tenemos el seminario de cultura de la doctora Marina Garone, un seminario del que formas parte, que ella en las últimas fechas pues se ha dedicado justo a enfatizar la relación que tiene la parte visual, las técnicas con el contenido, ¿no? Como tú decías, la forma con el contenido. Entonces, muchas gracias. Creo que esta charla, pues es muy ilustrativa sobre todas las posibilidades que nosotros podemos encontrar en un acervo, como es la Biblioteca Nacional. Y quisiera comenzar, pues, alguna serie de preguntas. Tú decías que la cultura del libro es como medio multidimensional. ¿Podrías abundar un poquito en esto, por favor? Sí, Ana María, gracias. Gracias. Me refería a las múltiples aristas de acercamiento al libro que se pueden tener desde diferentes perspectivas. El libro, como todos sabemos, es categóricamente hablando un objeto que tiene una anatomía, que tiene nombre cada una de sus partes y que cabe en una expresión que nosotros llamamos códex. Pero si solo nos quedamos con eso, estamos delimitando esta expresión que llamamos libro, porque además de lo que categóricamente es un códex, también existen infinidad de formas comunicativas y formas físicas en las que el libro, si no como códex, sí se manifiesta de múltiples formas, ya sea a través de mapas, carteles, billetes, ilustraciones, letras, en fin. Y esto genera una multidimensionalidad en ese sentido
que nos permite valorar al libro desde perspectivas múltiples. No podemos ser expertos en todo, pero sí debemos al menos considerar que desde la literatura, la antropología, la semiótica, las artes plásticas y muchas disciplinas más, que pueden ser prácticamente todas, el libro se puede estudiar. Por eso decía que es multidimensional. Muy bien, muchas gracias. Vamos a saludar a Yadira Rojas. Muchos saludos, Yadira. La doctora Luz América Viveros nos dice muchos saludos al querido Héctor. Qué charla tan interesante. Mar Luna, al parecer quería hacer una precisión, pero ya no llegó a eso. Entonces los invitamos a que sigan haciendo sus preguntas. Y bueno, también mencionabas que el grabado fue durante 300 años el medio, pues, más usual para ilustrar. Y en este sentido, si fue un medio tan utilizado, ¿por qué no tenía la categoría como la pintura, no? Quizá era considerado un arte menor. ¿Por qué? Bueno, era el único medio multireproductor Uh-huh. para hacer imágenes y hacerlas partícipes dentro del libro. Esto un poco nos llevaría al esquema de jerarquías que existían desde la Edad Media, en donde el concepto de arte no estaba plenamente suscrito, como se fue aterrizando a partir del Renacimiento, y probablemente tiene que ver también con algunos aspectos iconográficos o simbólicos en los que el arte participó en esa época. Recordemos que la idea de Dios arquitecto era dominante y eso pues colocaba en la cúspide a esa disciplina, y sobre de esos espacios se pintaba o se decoraba con esculturas, y los formatos pequeños, no solamente pequeños en tamaño, sino pequeños en edad, nacidos de la imprenta, apenas comenzaron a instaurarse como una nueva manifestación visual. Si bien hay algunas teorías en torno a lo que es la posición jerárquica del grabado respecto de las otras disciplinas, no tenemos en sí una claridad estatutaria lo suficientemente veraz y convincente para saber a ciencia cierta cuál es el motivo que llevó al grabado a estar supeditado al margen de las otras disciplinas. Pero incluyamos una más, además del grabado, que es el dibujo, ¿no? Uh-huh. El Claro. dibujo, el dibujo era una herramienta o un soporte para todas las disciplinas visuales, ya fue arquitectura, pintura, escultura, grabado, etcétera. Pero quien no tenía dibujo, pues no tenía la virtud de poder aplicarlo a estas, por lo tanto, no era convincente su trabajo. Esto nos llevaría un poco a un tipo de mentalidad de la que ahora carecemos, ¿no? El concepto de arte en esa época era la supremacía de la virtud en las capacidades humanas como un reflejo de Dios, ¿no? Uh-huh. Actualmente el arte pues tiene un matiz totalmente distinto. Por supuesto. Ya tenemos la pregunta de Mar Luna. Nos dice Y a ver, el comentario de Mar Luna. Mar Luna, la precisión de las premisas se puede verificar en cada detalle del grabado. Excelente análisis, profesor Héctor. Gracias por compartir su conocimiento. Y bueno, sí, sí. adelante, por favor. Bueno, aquí simplemente quería precisar que estas premisas que comenté en torno a una lectura o a una proposición sobre lo que es el tratamiento lineal, están basadas en observaciones de los grabados de Durero, también de otros grabados de su época y de algunas reproducciones que yo hice del material del mismo Durero. Entonces hay un elemento sustancial, tanto que tiene que ver con la parte investigativa, de revisión de estas imágenes y su corroboración práctica. No vamos a tener tratados de grabado sino hasta el siglo XVII, ¿no? Tenemos algunas premisas muy parecidas, pero que son muy pequeñitas en el Tratado de Abraham Bosé, por ejemplo, ¿no? En todas las ediciones, pero el margen es muy pequeño y están acompañadas con algunos ejemplos gráficos de cómo se implementaban las líneas para hacer esta especie de envolvencias geométricas en las formas y cómo determinar su aplicación para cada una de estas soluciones, ya fueran para los cielos, para las nubes, para el viento, para la figura humana. Todo este corolario de formas de aplicar la línea, desde luego que es un material científico
que no se ha estudiado porque normalmente nos enfocamos en la parte iconográfica, que es importante, ¿no? Pero ahí es donde tenemos una materia prima que nos puede permitir interceder algunas teorías en torno al papel de la línea dentro de la historia del grabado. Nada más quería comentar eso. Sí, y bueno, también quería preguntar un poco, mencionabas que el grabado durante el Renacimiento pues no fue una técnica muy utilizada, ¿no? Por los grandes renacentistas italianos y los, los flamencos, pero Durero dejó una escuela de grabadistas. Sí, bueno, cuando hizo sus viajes a Italia, desde luego que él se contaminó del arte veneciano, pero a la vez dejó una huella. Si bien no tenemos conocimiento, como dije, de que hubiera habido una interacción entre estos monstruos renacentistas italianos, seguramente tuvieron noticia a través de la diseminación de estampas. Y eso era muy, muy valorado en esa época. Estas cualidades de belleza y de armonía en la representación de las imágenes eran como objetos preciosos que permitían valorar no solamente al artista, sino a la mano de Dios a través del artista. Entonces, lo que sucede con la mano del grabador es que genera este tipo de virtudes que se proyectan a través del buril o de la gubia o del dibujo, que tienen cierta paridad con el trabajo que hace el pintor con el pincel o que hace el escultor con el cincel, ¿no? A fin de cuentas, la mano es un contenedor y a la vez una herramienta que proyecta una parte espiritual de lo que es capaz de hacer el ser humano. De acuerdo, muy de acuerdo. Tenemos un comentario de la doctora Marina Garone Gravier, que ella es la coordinadora de este seminario de bibliología. Muchas gracias por tu generosa sapiencia y capacidad didáctica. Cada vez que te oigo aprendo. Lo que aportas es una mirada material, técnica y social a nuestra cultura impresa. El binomio texto-imagen es esencial para estudiar y analizar la mayoría de los libros que custodiamos en la Biblioteca Nacional de México. Un orgullo que seas miembro del Seminario Interdisciplinario de Bibliología de nuestro instituto. Hoy no, pues un orgullo para mí, si está la doctora Marina por allí, un abrazo muy fuerte. Esta parte material se ha estado estudiando desde luego en su seminario, tal vez no con el matiz o con el cariz que yo lo estoy haciendo, pero que desde luego se está haciendo. Incluso la parte tipográfica que ella desarrolla, que es súper importante, también implica una cuestión visual, desde luego. Esta impresión de los caracteres o de los tipos, visto desde una perspectiva distinta de lo que significan o representan, pues también es dibujo, ¿no? También son líneas las letras. Por supuesto. Y bueno, pues el seminario de la doctora Garone ha hecho importantes contribuciones justo al estudio de la cultura impresa. María Aljaguar nos dice, felicidades al ponente, es muy interesante el tema de los grabados. Les agradezco por subir las conferencias para poderlas disfrutar y aprender a distancia. Saludos desde Catepec. Saludos, Marial. Y el maestro Guillermo Gómez, nuestro jefe de difusión y artista, nos dice, hola, muy buena, me imagino que muy buenas tardes. Héctor, nos decías que algo que me parece muy importante, que el grabado permitió pues la reproducción de muchas copias, a diferencia de otras técnicas, ¿no? Entonces, y esto también pues se reflejó en la diseminación del grabado, yo creo que no solo por todo el mundo, sino regiones que eran impensables. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el grabado en México? ¿Tenemos alguna noticia de si Durero tuvo alguna influencia en México? Bueno, evidentemente quizá no inmediatamente, pero a posterior. No, una influencia de Durero en Nueva España, no lo creo. Con eso no quiero decir que no haya habido estampas que viajaron a Nueva España desde el siglo XVI, probablemente, pero ya podemos percibir una influencia directa a partir de finales del siglo XVIII, sobre todo con la instauración de la Academia de San Carlos, porque además de que se instauró y se fundó en Nueva España, también se trajeron varias cajas con tratados, con manuales,
incluso con herramientas para hacer grabado y también grabados. Y hay algunas notas por ahí, me parece que en los archivos sobre Jerónimo Antonio Gil, de lo que se trajo de ese material y se mencionan las obras de Durero, pero ya estamos hablando de un tipo de conciencia estética y de una implementación de la enseñanza del arte muy diferente a la que se dio durante 3 siglos en Nueva España. Entonces sí hubo una influencia de Durero en Nueva España, pero fue tardía, ¿no? Casi todo el grabado novohispano que se practicó aquí en Nueva España fue en términos técnicos o tecnológicos, fue incipiente, ¿no? Practicado por los grabadores que aquí de alguna manera se servían de hacer la reproducción a través de los procesos que se copiaban de Nueva España, viendo las estampas que habían llegado para acá, pero lo que vemos técnicamente hablando y formalmente hablando del material que tenemos en Nueva España, durante estos 3 siglos, a excepción de lo que acabo de decir de la recta final, se parece mucho al periodo primitivo del grabado en Europa, es decir, la segunda mitad del siglo XV. Entonces, en ese sentido hay un retraso tecnológico. No estoy diciendo tampoco con eso que lo que se hizo en Nueva España no valga, no. Hay estampas bellas, armónicas y lindísimas que ilustraron algunos libros y algunas estampas sueltas también, que fungieron como entes comunicadores bajo otras latitudes al margen del libro. Y entonces digamos que el grabado en México tiene su auge en el siglo XIX, ya como tal, ¿o no? Bueno, es que aquí nos cuestionaríamos a qué nos referimos con auge, ¿no? Realmente el periodo novohispano tuvo su propio auge, por decirlo así, con el material librario que se hizo, se imprimió o se reprodujo de España, pero aquí en Nueva España, y ya tenemos una, digamos, autonomía a partir de finales del siglo XVIII y plenamente en el siglo XIX, cuando ya entra otro tipo de tecnología y hay una conciencia diferente de lo que es México como nación y de lo que es la manera de representar las imágenes, tanto litúrgicas como imágenes de uso común, por decirlo así, ¿no? Y nos comenta la doctora Marina Garone, nos dice, así es, el doctor Báez, que en paz descanse, estudioso de la Academia de San Carlos, y también la doctora Silvia Salgado han estudiado los materiales de Gil y su colección de artes, incluidos los grabados y manuales técnicos. Sí, sí es lo que te decía, sí se está trabajando en eso desde perspectivas distintas. Es un campo, si no virgen, sí muy amplio todavía de explorar, pero sí hay especialistas tanto del Instituto de Investigaciones Estéticas como de otras áreas que están preocupados por hacerlo, tanto en México como en el extranjero. Muy bien. Y nos habías comentado que hay alguna, al principio de la charla, para los que quieran conocer un poco más sobre la obra de Durero, mencionaste algunos trabajos. ¿Podrías repetir estos trabajos que están publicados por Alianza en español? Bueno, uno es el de, son más bien los de Alianza, son dos. Uno es se llama Vida y Arte de Alberto Durero, de Erwin Panofsky, único autor, y el otro es Saturno y la Melancolía, que es un estudio sobre ese grabado en particular, de Erwin Panofsky junto con Raymond Klibanski. Y es también las dos son publicaciones de Alianza Forma. No es fácil conseguirlas, pero están en la biblioteca, ¿no? A lo mejor si les interesa tener el ejemplar digital, seguramente hay en PDF en línea o lo pueden comprar en Amazon o en una tienda de estas, ¿no? Muy bien, para aquellos que quieran conocer un poco más sobre la obra de Durero. Nos comenta también la doctora Garone. La doctora Clara Bargellini, investigadora de estéticas, ha estudiado los libros de estampas y recortes de grabados antiguos europeos que se usaron en Nueva España, que tenemos en la Biblioteca Nacional de México, incluidos materiales del norte de Europa e Italia. Sí, la doctora Clara Bargellini es una de las investigadoras de estéticas, que por cierto yo asistí a una conferencia que impartió allí en la Biblioteca Nacional en 2016, si no me equivoco, y
Ahí es donde nos conocimos la doctora Garone y yo, ¿sí? Por supuesto, es un material importante a considerar, el de la doctora Clara. Muy bien. Y otra pregunta, Héctor, ¿grabados originales o la obra de Durero, dónde podemos verla en Europa? En Europa, en el Museo del Prado, en la Biblioteca Nacional de España, yo sugiero esa porque ahí hay varias obras digitalizadas que simplemente de entrar al acervo se pueden revisar, ¿no? También hay en la colección Mariano Moret que comenté. También están en el Instituto de Arte de Chicago, también allí se pueden revisar, y hay varias colecciones particulares que corresponden en algunos casos a algunas casas de subastas. Desde luego que allí podemos ver material reproducido, ¿no? Digitalizado, a reserva de que podamos ir físicamente. Aquí en México recomiendo el pequeño acervo, pequeño pero sustancioso. Hay varios grabados en madera y como decía, está una de las impresiones del San Jerónimo en su estudio en el acervo de la Academia de San Carlos, que es por cierto de la UNAM. Habrá que tramitar un permiso. No sé si todavía esté a cargo del doctor José de Santiago, pero hay cierta accesibilidad siempre y cuando se justifique que se pueda acceder a él para verlo. Y también en el acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Hay algunas obras reproducidas de Durero, como el que comenté del Caballero, la Muerte y el Demonio, y hay un stock de estampas de esa época y posteriores que también se pueden ver. Muy bien, muchas gracias. Y quisiera preguntarte también, el grabado actualmente, ¿cómo está la técnica del grabado? Tenemos grabadistas. Si alguien quiere ver algunos trabajos contemporáneos, ¿qué nos recomiendas? Bueno, esa es una muy buena pregunta, sobre todo enfocada hacia el campo investigativo. El grabado, como sabemos, se sigue practicando en la actualidad. Lo que no se sigue practicando son los modos de hacer grabado desde el punto de vista estético y desde el punto de vista, digamos, de propósito, de intencionalidad. Si bien en la antigüedad los grabados tenían una intención clara de ilustrar los libros o de difundir ideas como imágenes, en la actualidad más bien el grabado cumple una función meramente artística, ¿no? Con una inquietud muy particular dependiendo del autor. Y eso nos lleva también a considerar que si bien tenemos a la mano maneras de corroborar cómo se hacía el grabado en la antigüedad con los talleres actuales, también hay brechas que los separan. ¿Por qué? Porque a los grabadores no les interesa hacer investigación, ¿no? Les interesa hacer grabado, ¿verdad? Claro. Y a los investigadores les interesa hacer investigación, no dedicarse a hacer grabado. Y entonces cuando tenemos esa parte bipolar, ¿no? Tenemos que hacer un punto de convergencia para poder reconocer la parte documental, archivística y de datos que nos da muchos nutrimentos para saber cómo se hacía el grabado en la antigüedad y al mismo tiempo tenemos que ver lo que subsiste del grabado actual para ratificar ese tipo de información. Por ejemplo, el grabado al buril ya no se practica en todo el mundo. Es una técnica en desuso. ¿Por qué? Porque es muy difícil, ¿no? Requiere un entrenamiento de muchos años por la misma exigencia de la técnica. Entonces, allí tenemos una brecha de los dos lados. Tenemos un desconocimiento y falta de datos, ¿no? De cómo eran los talleres de grabado al buril, y por otro lado, los grabadores actuales no lo practican, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? Porque si bien hay 2 o 3 grabadores en todo el mundo que todavía lo practican con un sentido artístico, ¿no? La verdad es que también ellos están preocupados por producir su obra, más que por investigar cuál era el propósito de esa técnica en otras épocas, ¿no? Claro, y bueno, yo creo que aquí el doctor Héctor Morales, pues es un ejemplo claro de esta combinación de artista con investigador y el resultado pues es esta magnífica charla. Eh, nos comenta la doctora Marina Garone una pregunta, dice, ¿de casualidad no hay materiales de Durero en el Museo Sumaya y el Franz Mayer? Hace años se hizo una exposición en el primer museo y no recuerdo bien si no había material exhibido de don Alberto Durero o si eran materiales prestados de otras instituciones.
Esa exposición se hizo en 1998 en el antiguo Museo Soumaya, que estaba en Plaza Loreto, allá en San Ángel, y con esa se hizo un simposio al que yo asistí, pero la exposición era un compendio de la colección de don Manuel Álvarez Bravo, y sí había algunas obras de Durero, pero era una colección particular. Ah, muy bien. Y pues bueno, Héctor, ¿algo que quieras agregar? Pues nada más de esta última exposición que acabo de comentar, todavía se puede conseguir el catálogo, que está excelentemente impreso, las reprografías son buenísimas, creo que se consigue por ahí perdido en algún Sanborns, por la relación que tiene el Museo Soumaya con el dueño de Sanborns, Claro. o se puede conseguir en alguna tienda virtual, vale mucho la pena, y si no, pues en la biblioteca, ¿no? Se llama Estampa Europea de los siglos XV y XVI, colección Manuel Álvarez Bravo. Ah, pues hay que buscarlo. Me imagino que es un formato de estos libros de arte, ¿no? Grande. Sí, es grande, es grueso y está impreso en papel cuché. Está buenísimo y hay una versión en pasta dura y otra en pasta blanda. Muy bien. ¿Y algo más que quieras agregar a esta charla? No, pues nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias al seminario interdisciplinario, muchas gracias a ti, Ana María, y a Giselle por sus finas atenciones, ¿no? Esperemos que esto que conversamos pueda ser nutritivo y pueda ser algo que cree una brecha o una inquietud en alguien que mire nuestro video. Muchas gracias. Por supuesto, al contrario, de verdad, agradecemos muchísimo, muchísimo esta excelente charla por compartir tus conocimientos, doctor Raúl Morales, y haber aceptado la invitación por ser parte del seminario, a la doctora Marina por estar presente y contribuir a la conversación. Agradecemos también a la maestra Giselle Cosío, Guillermo Gómez por el apoyo técnico, a todo este público que nos ha acompañado y seguido en la transmisión. Recuerden, la charla se queda grabada. Los invitamos a acompañarnos la próxima semana, una charla más de ratones de biblioteca. Vamos a contar con la presencia de Edwin Alcántara, quien impartirá la charla Leona Vicario, la construcción de la heroína en la prensa de su tiempo. Me despido, no sin antes hacerles una cordial invitación a que consulten nuestro sitio de internet para que conozcan nuestra oferta académica y cultural, www.bnm.unam.mx, y síganos en nuestras redes sociales. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias.